Salvando la democracia. Alfa 22. Exordio. A quien pueda interesar. De mi consideración. Permítame entrar en confianza. Mi nombre es Luis y soy portador de buenas nuevas. Soy un profesional, un amante de la cosmología y de aquello que está un poco más allá del entendimiento y la comprensión común. Soy un investigador acucioso, pero también soy un gran soñador. Si alguna expresión resulta severa o salida de tono del trabajo privado que presento, sírvanse a aceptar mis sinceras excusas por cuanto no hay mala intención. No es mi deseo incomodar o criticar maliciosamente a persona, grupo, organización o gobierno alguno, sea en mi país o en alguno de los países de habla hispana en América. Los contenidos de los archivos pueden ser compartidos con amistades y familiares. Es bueno que los ciudadanos tengan conocimiento que ahora sí hay un camino para frenar una barbarie histórica que ha contaminado imperios, monarquías, gobiernos y que contamina y destruye, entre otros, la moral de muchísimos seres humanos en las naciones democráticas del mundo. Resquebraja, quiebra, rompe las tablas de valores éticos y morales. Debo decirles que no se preocupen por los excedentes literarios, los desórdenes de las escrituras, las constantes repeticiones en los contenidos. Todo ello tiene su razón de ser. Obedece a una contradicción con sus mentes que buscan en su proceso de programación la síntesis, lo compacto, lo resumido, y desde ya los contenidos van en sentido contrario, pero en la búsqueda de armonía, entendimiento, comprensión y beneficio para las partes. Este exordio debería estar contenido en 1 o 2 hojas a lo más, pero lo hago extenso por cuanto el tema histórico lo exige, por constituir una realidad que ha resultado imbatible para los humanos. El contenido de mi trabajo privado conviene leerlo o escucharlo ante la pesadilla por la que atraviesan los gobiernos democráticos en el mundo frente a un ejército milenario de psicópatas mentales corruptos que jamás perdieron una guerra con las diferentes generaciones. El entendimiento de la esencia de los contenidos los he colocado en un puzzle, un rompecabezas, muy divertido en PowerPoint y que sirve de distracción a la mente para que los más inteligentes entiendan que van a fracasar, al igual que las generaciones que los antecedieron en el buen deseo y la buena intención de frenar a un bandido milenario que jamás fue derrotado por generación alguna de humanos. Aquí no caben rediseños, reordenamientos, reingenierías. La historia en cada nación demostró que todos los esfuerzos orientados a la lucha contra la corrupción fueron finalmente un fracaso. Por lo tanto, una realidad nueva debe posesionarse en el escenario de la confrontación, de la lucha, de la pelea sin cuartel contra la corrupción milenaria con los instrumentos y herramientas democráticas vigentes y con aquellas nuevas leyes, creatividades y adiciones o eliminaciones necesarias de artículos de la Constitución o la neutralización de aquellas leyes existentes pero vitales para que el sistema científico anticorrupción no sea bloqueado a fin de que alcance una operatividad exitosa. Soy un convencido que la amenaza milenaria sí se puede frenar y mantener bajo control razonable. Allí en donde todas las naciones fracasaron en su lucha contra la corrupción a través de cientos y miles de años, nosotros ahora con esta opción podemos ejecutar con éxito una acción en conjunto que enseñará al mundo democrático que allí en donde ellos fracasaron, nosotros podemos lograr éxito. Para ello he ideado este sistema, para el bienestar nacional. La voluntad humana es importante. Después de varios años de investigación en países lejanos, he ideado a Alfa 22 como el potente catalizador y dinamizador científico anticorrupción capaz de frenar la corrupción y mantenerla bajo control razonable, el cual obligatoriamente se sostiene en el CDPDM, Control, Defensa, Poder, Dominio Mental. Alfa 22 operará en sistemas democráticos. Es el enemigo letal de la corrupción milenaria.
de algún sistema de convivencia humano opuesto a la democracia, un enemigo letal del autoritarismo, de la corrupción, del abuso privado o estatal que ejercen malas autoridades o civiles que tienen bajo mando a trabajadores, o decisiones mayores que involucran la estabilidad, la gobernabilidad, la seguridad, la defensa del país, otros. Para Alfa 22 no es importante que un gobierno sea de derecha moderada y responsable, de centro o de izquierda moderada y responsable. Para Alfa 22 es importante que las acciones ejecutadas por los ciudadanos, organizaciones públicas, privadas, negocios o gobiernos sean justas, correctas, morales, no corruptas. Debo reconocer que si la democracia peligra, entre otros por efecto de las acciones de la corrupción, de la terrible incompetencia o de acciones ambiciosas descontroladas, algunas veces se necesitan ejecutar acciones extremas para regresar la historia por los caminos correctos. Pero nuestra historia encontró el camino correcto en estos últimos 201 años. Un líder democrático inteligente en cualquier nación sabrá cómo evitar la escalada de conflictos y hostilidades, por cuanto para eso inteligentemente se preparó. Si se pierde el respeto y la tolerancia democrática por parte de un líder oscuro, por un mitómano con autoridad, por un corrupto encubierto que ejecuta acciones destructivas, soterradas, silenciosas, entonces los líderes inteligentes contrarios en defensa del sistema de libre convivencia humana habrán estado preparados para el momento necesario en el cual algunas reglas deberán ser quebradas. Si bien esto resulta ser una guerra entre el bien contra el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo corrupto versus lo virtuoso, si las autoridades en cualquier nación democrática no predicen las acciones y los movimientos del enemigo encubierto de la democracia, que actúa soterradamente, que planifica sus maldades, robos e inmoralidades en el silencio, entonces deben abandonar los cargos o funciones que ostentan para que ciudadanos inteligentes asuman el control y la dirección. Sea este el caso del señor presidente de una nación que resulta ser un real incapaz e inútil y que probablemente opera sutil y silenciosamente como cómplice de la corrupción y de las barbaridades de terceros, o sea un empleado burócrata que es una carga y se sostiene con el dinero de los contribuyentes. Mientras más grande es la ambición desmedida del humano, más débil se muestra frente a la tentación. La consecuencia por sobrepasar los límites de la tolerancia humana masiva generalmente es demasiado peligrosa y podría tornarse en incontrolable. La historia ha enseñado que en la mayoría de naciones el poder oscuro trae consigo una venda sobre los ojos y la codicia se convierte en una mala y destructiva aliada. La mayoría quedan cegados por la avaricia. Lo que sostengo es que en un par de decenios, cuando la moral esté semidestruida masivamente y lo malo, lo destructivo, lo inmoral, lo corrupto en algunas naciones anquilosadas sea considerado como normal, entonces los pocos buenos que queden dirán: la corrupción nos destruye, y desearíamos tener como aliado en nuestras trincheras a Alfa 22, el potente catalizador y dinamizador científico anticorrupción, pero quizás sea demasiado tarde. La podredumbre proveniente de las profundidades de las cloacas apestosas habrá cubierto los diferentes escenarios de múltiples naciones democráticas. Los roedores y las cucarachas con dos patas se manifestarán educadamente como salvadores, pero el mal olor no podrán disimularlo. En cada nación de habla hispana en América, Alfa 22 puede ser presentado al pueblo por un señor presidente de la República moral, honesto, inteligente, patriota, respetuoso del creador de nuestro ADN, pero también puede ser presentado como opción a los votantes, electores, por los postulantes a la presidencia de la República en las próximas elecciones de gobierno. La probabilidad es que gane las elecciones el inteligente
que mejor presente como opción a Alfa 22, aquel que logre convertir lo técnico de Alfa 22 en el verbo popular que presentará a las masas. Recuerden que todo lo que se hizo en el mundo democrático en la lucha contra la corrupción a la fecha ha fracasado, sea en las naciones tercermundistas débiles y atrasadas, así como en las autodenominadas potencias mundiales. El ciudadano logrará éxito en los comicios electorales por una simple razón. Alfa 22 es lo que nuestros padres y abuelos estuvieron esperando a través del tiempo. Las generaciones nacionales lo esperaron. Sí, esperaron por el instrumento, el sistema científico que frene a la corrupción milenaria y ayude a que se consolide un real cambio nacional en justicia. Debo aceptar que ante tanto fracaso histórico mundial en la lucha contra la corrupción milenaria, algunos profesionales y científicos investigadores inteligentes pensarán que este trabajo privado es resultado de una mente inquieta, de una mente divertida y soñadora, o quizás una mente con el deseo de hacerlos ingresar al escenario onírico, o tal vez el dar un salto cuántico e ir a visitar la nave espacial Enterprise para conversar con su capitán James Tiberius Kirk, pero no es así. La presentación a los señores presidentes de las repúblicas en las naciones de habla hispana en América de una opción, una sugerencia, un anteproyecto u otros similares para ayudar al sistema nacional democrático debe ser concreta y con un resumen ejecutivo entendible, ordenado e inteligente. Sin embargo, en este caso, los contenidos que presento son entendibles, inteligentes, pero no conservan un orden estricto, por cuanto lo que espera la mente humana de las informaciones múltiples que recibe y las vivencias que experimenta deben ser compatibles con el escenario de una realidad que ha sido programada desde la niñez e influenciada desde las primeras recepciones del consciente al tener que pasar por la severa programación mental a la que han sido sometidas involuntariamente las personas desde el nacimiento, desde la niñez, en su juventud y probablemente en su madurez. Tenemos un enemigo en común que ha hecho mucho daño a las sociedades y a través de generaciones logró derrotar o pulverizar a quien se le colocó al frente. Ese enemigo es la corrupción milenaria que en esta centuria se manifiesta como aplastante y generalizada. Las autodenominadas potencias mundiales, las organizaciones mundiales de lucha contra la corrupción, se entiende que a través del tiempo realizaron esfuerzos por encontrar soluciones o por lo menos idear modelos, sistemas o rutas a seguir para que las naciones democráticas las analicen responsablemente y decidan independientemente si conviene la implementación. Esos modelos, programas, sistemas o rutas a seguir deberían servir de atenuantes y freno a la corrupción, pero los resultados históricos nos dieron una respuesta negativa, estéril e infecunda. Fracasaron. La insatisfacción de las necesidades básicas de un elevado porcentaje de ciudadanos es uno de los detonantes que potencian a la corrupción milenaria. La corrupción en este nuevo milenio se ha desbordado, está descontrolada y ha contaminado personas, programas, sistemas, gobiernos, naciones. Las naciones que se autotitulan como las del primer mundo y las organizaciones mundiales anticorrupción que viven del dinero de sus aportantes, históricamente demostraron que fueron incapaces de idear el antídoto de un veneno letal histórico, el antivirus de un virus milenario al cual he bautizado como MCXL66. Las naciones tercermundistas, anquilosadas, atraviesan por situaciones críticas y la corrupción se fortalece, las democracias se debilitan, se contaminan, la moral pierde su fortaleza. La corrupción se ha dado el lujo de colocar a la moral en la vidriera histórica como el hazmerreír y el payaso de la razón. ¡Ánimo, ánimo! Los demócratas en este nuevo milenio tenemos una opción diferente, única, genuina,
inédita orientada a frenar la corrupción milenaria y mantenerla bajo control razonable. A esa nueva opción la he denominado Alfa 22 y es un sistema científico anticorrupción, un sistema privado que al cumplirse el primer año de implementado por algún gobierno inteligente, este resulta gratuito. Se pondrá freno de manera sistemática y progresiva al acostumbrado robo anual de cientos o miles de millones de dólares que la corrupción ejecuta especialmente en las naciones tercermundistas, atrasadas, anquilosadas, en donde los controles nacionales se debilitaron históricamente, permitiendo que la corrupción se dé el acostumbrado banquete económico anual. Psicópatas mentales, probablemente al comando de múltiples naciones contaminadas. Frenando Alfa 22 a la corrupción y manteniéndola bajo un control razonable, los señores presidentes en las diferentes naciones de habla hispana en América podrán cumplir con los ofrecimientos que manifestaron a sus ciudadanos electores durante la campaña presidencial. Mientras los señores presidentes cumplen con los ofrecimientos efectuados a sus pueblos durante su campaña presidencial, Alfa 22 y los ciudadanos inician la gran cacería del siglo en el marco de la Constitución, de las leyes vigentes y de la nueva ley Alfa 22 que los ciudadanos protegerán por conveniencia social masiva. Hay que limpiar el escenario, de lo contrario, los topos silenciosos, los caviares pestilentes sin banderas que operan arrastrándose como gusanos o serpientes venenosas voraces con un apetito canibalesco de Estado, los corruptos continuarán haciendo lo suyo, facilitando el camino a la corrupción. Tal cual reitero en los diferentes contenidos que ustedes leerán en el siguiente archivo en PowerPoint, esta es una guerra generacional histórica sin cuartel que no se ganará con el soporte de los ejércitos y las armas de guerra o con las buenas intenciones. Esta es una guerra que se ganará con la mente, la inteligencia y con chispas de sabiduría. Una guerra de mentes en los que la corrupción demostró que al principio o al final estuvo 2 pasos delante de las acciones y reacciones de casi todos los gobiernos democráticos mundiales, probablemente bien intencionados. Una guerra en la cual se deberá generar la drenación de químicos del cerebro de estos corruptos psicópatas mentales y de los aspirantes a corruptos, para potenciar en sus mentes el temor, el miedo, el pánico, al tener que confrontar con una unidad científica anticorrupción Alfa 22 que, entre otros, es imbatible por los humanos en el escenario del esclarecimiento de la verdad. Comparto con un buen ánimo un puzzle, un rompecabezas, para que con detenimiento junten las piezas del PowerPoint y en su momento los más hábiles e inteligentes entenderán que esta guerra es diferente, pero esta vez como generación existe una posibilidad de ganarla. No se confundan por la cantidad de datos aparentemente excedentes, los cuales presento como si estuvieran fuera de contexto. Recuerden que es importante distraer a la mente durante el proceso de lectura de mis contenidos, especialmente en el PowerPoint, por cuanto la bondad y el éxito de la mente es la focalización, mientras la conciencia expande su accionar en el escenario. La mente ha sido sometida a una severa programación mental involuntaria desde la niñez de los humanos. Les reitero que en el PowerPoint he insertado múltiples temas que aparentan estar distanciados del tema principal, pero no es así. Así sean temas futuristas o del pasado, en la no ciencia, estos tienen su razón de ser. Una gran mesa servida, colmada de potajes y alimentos exquisitos, cada cual se sirve. El que se sirva más de la cuenta terminará con una indigestión. Step by step, slowly. Entiendo que en los congresos de las repúblicas democráticas deben llegar los mejores ciudadanos, los más inteligentes, los experimentados, honestos, morales, patriotas, aquellos que entienden y comprenden no solamente la realidad y las necesidades de su nación, sino también el escenario mundial, por cuanto los efectos de los cambios bruscos e inesperados
podrían afectar la vida nacional, su economía, su orden interno, la paz y la tranquilidad, detenerlos en el proceso de evolución interno. Es mejor la prevención antes que la corrección. La falta de previsión lleva a la improvisación y esta trae como consecuencia el inevitable desastre. Solo es cuestión de tiempo. En estos tiempos de evolución nuclear, viajes al espacio, una alta autoridad jamás debe llegar a un cargo a aprender. Eso es llegar a un lugar con sus arcos y flechas y con algunas lanzas y piedras escondidas en el cerebro. Eso se da en países subdesarrollados, anquilosados. Por eso son lo que son. Algunas leyes que se dicten deben contemplar la defensa de la realidad social ante inevitables eventos externos futuros con efectos negativos inesperados para quienes como tercermundistas no ven más allá y están limitados. Los malos asesores en los diferentes escenarios en su gran ceguera y miopía solo son capaces de cubrir el escenario para el que fueron entrenados en las universidades y muchas veces son convocados los mediocres al escenario político en carteras diferentes a las que fueron entrenados profesionalmente. El resultado, incompetencia. Un congresista debe estar al nivel de un señor presidente de la República, con una visión micro y macro de la realidad nacional, mundial, para adoptar medidas preventivas legales antes que los acontecimientos mundiales golpeen a las naciones débiles, tercermundistas, anquilosadas y en casos corruptas. Idear y aprobar leyes democráticas que faciliten la salida ante entrampamientos legales generados por efectos externos. Leyes preventivas. Un ejemplo muy simple. Si la realidad mundial nos hace proyectarnos al inevitable empleo de unidades vehiculares eléctricas a nivel nación, entonces las inoperantes leyes de transportes ya deberían estarse analizando para ser eliminadas en su momento y revisando para acondicionar al sistema a la realidad del futuro cercano y viabilizar acciones en beneficio de los transportistas y de la sociedad. Y si por bondad de la naturaleza tiene su nación yacimientos de litio, y siendo este mineral importante como componente de futuros productos vitales mundiales, entonces deben protegerlo e iniciar el aprendizaje técnico-científico a través de jóvenes profesionales para no depender a futuro de otras naciones que les vendan el producto terminado, y la riqueza se va a manos de quienes fueron más inteligentes que ustedes. Menos aún pensar en fusionarse con alguna vecindad histórica para desarrollar tecnologías mayores, sino más bien preparar a científicos jóvenes en países avanzados para posteriormente buscar el sacarle el mayor provecho al recurso natural propio en beneficio de los ciudadanos, entregar a la nación y al mundo productos terminados con aplicación de tecnologías científicas de punta. El entrenamiento internacional selectivo de nuestros jóvenes lleva tiempo, pero es necesario para ir reduciendo y quebrando la dependencia técnica científica internacional de naciones avanzadas. Por incapacidad profesional y por visión pobre, no comprometan lo que es el futuro de los hijos y nietos. No se deben dejar de lado acciones preventivas que terminan siendo menos costosas que las curativas en los diferentes escenarios nacionales. El cambio de leyes y de mejoras nacionales requiere de un tiempo razonable, así como opiniones de expertos civiles, militares, policiales. Recuerden que la corrupción estará presta para insertar un topo, varón o dama en los diferentes escenarios para tener opciones futuras y mejor maniobrabilidad en su maldad. Otro ejemplo simple. Lo han dicho nuestros abuelos. Si quieres paz y tranquilidad en tu país, prepárate para la guerra. Esto es una constante mundial ante la evidencia histórica en la cual se demuestra que las guerras nunca acabarán ni saldrán de las mentes ambiciosas retorcidas. En la realidad de la búsqueda del equilibrio militar, en el escenario de la disuasión a nivel países,
¿De qué sirve tener una flota de aviones MiG-29 o una flota de aviones A-36 Halcón o F-16 que ya son anticuados, si puede tenerse solo 3 avioncitos adicionales PAC-FA-T-50 o Raptor F-22? Uno solo de estos es capaz de derribar a 10 de los mencionados en una sola barrida. Son de quinta generación, furtivos, indetectables al radar común. Pero si yo tuviera que decidir, me inclinaría por el PAC-FA-T-50 ruso, por cuanto el Raptor F-22 no posee los infrarrojos en los laterales, y eso significa que en un enfrentamiento directo, aparte de la habilidad y experiencia del piloto, eso podría marcar la diferencia. Pero como cada uno cuesta aproximadamente $100 millones, mejor por ahora hay que soñar. Sin embargo, como naciones atrasadas y pobres en desarrollo tecnológico científico, hay una salida para generar un equilibrio disuasivo. A eso lo llamo el plan secreto de Osiris. En Osiris, el anticuado MiG-29 con 2 adiciones y una sustracción colocará al avión viejo, que es lo mejor que usted posee, en condiciones de confrontar con sus superiores. No es broma. En Osiris es como si usted como nación tiene una fragata naval que es débil, de tecnología anticuada de hace 5 años atrás. Ante las monstruosidades destructivas que ahora ya están en actividad, el insertar un elemento top y generar una hibridez hará que cambie el escenario, y no digo más, ni comento más. En la proyección a la evolución de la nación, que la convertiría en potencia mundial en 18 años, como menciono en escritos, se requiere de 2 realidades: dinero y un plan nacional inteligente. Pero añadiría, un líder inteligente, no corrupto, moral, honesto, patriota y respetuoso del creador de nuestro ADN. Y sí se puede, y se debe lograr, si desean salir de la esclavitud encubierta y dependiente de las autodenominadas potencias mundiales. Puedo añadir algo a lo que ya mencioné. Las baterías que contienen litio serán el corazón de cada vehículo, camiones, omnibuses, aviones, otros. Por supuesto que el litio en las baterías va acompañado de otros minerales claves que son el apoyo para alimentar y garantizar el flujo de la corriente eléctrica. Van colocados en los cátodos y ánodos de las celdas que están en las baterías. En una batería de 50 kilowatts ingresan aproximadamente 8 kilogramos de litio. Por ello, ese es el presente que hay que proteger en nuestras minas y no regalarlas al aparente mejor postor. Pero aquí viene lo principal en la que todos deben estar alerta. Es probable que estas baterías generen un campo de energía muy potente, con la consecuente liberación de electrones, y estas energías provenientes de trabajos en laboratorio de industrias, sean residuales, excedentes o provenientes del pleno accionar, pudieran afectar al ser humano, si es que las coberturas de protección del lugar donde son colocadas estas baterías no resultan ser resistentes para evitar que los electrones que se liberen en saltos cuánticos lleguen hasta el conductor y las personas en el vehículo. Las energías que se liberen de las baterías y que no son captadas por el ojo humano no son naturales, son provenientes de un laboratorio, de alguna industria o fábrica. Quizá durante minutos o largas horas los choferes estarán expuestos a un probable enemigo no visible, pero que podría ser contaminante para el organismo humano y generador a mediano o a largo plazo de diferentes cánceres o enfermedades en diferentes órganos de los humanos. Es como que si usted utilizase un horno microondas en casa. Si el desconocimiento, la ignorancia está en usted y no guarda distancia según la capacidad del pequeño motor o la placa, por lo menos unos 50 centímetros después del encendido, entonces su cuerpo será penetrado por energía que no es natural, sino proveniente de un pequeño motor o una placa creada en un laboratorio, y el cuerpo humano reaccionará ante esa energía extraña que lo está penetrando, y eso generará problemas internos
afectando a la larga probablemente el sistema nervioso u órganos internos debilitados con posibles efectos posteriores peligrosos. Lo que nosotros no percibimos con la vista, sin embargo, silenciosamente acontece. Igual podría suceder con la electricidad de las unidades eléctricas vehiculares si uno está expuesto un tiempo razonable a diario. Los diferentes gobiernos en el mundo ya deberían estar consultando a los fabricantes antes de importar los vehículos, y estos deben demostrar científicamente que las cubiertas de protección de las energías provenientes de las baterías que se podrían liberar no escaparán ni llegarán a los choferes ni a los pasajeros, a la familia en los carros particulares. De lo contrario, si no les interesa el tema, probablemente tengan a futuro un ejército de enfermos contaminados lentamente que llegarán a los hospitales y clínicas y deberán gastar más de lo que los liderazgos de los gobiernos pensaron. Por la salud social, los gobiernos están obligados a pensar y actuar en lo referente a este tema que ya está en la realidad mundial, y solo es cuestión de tiempo para que estas unidades eléctricas que traen su beneficio al medio ambiente estarán reemplazando a las unidades contaminantes de motores a explosión que queman una barbaridad de gasolina contaminando el medio ambiente. Igual deben ya estar pensando en la protección de la salud de los ciudadanos a través de los motores de agua que en algún momento estarán en su carro nuevo, pero el campo magnético creado por las bobinas e imanes, ¿será dañino al cuerpo y órganos humanos? Hay que adelantarse y prevenirse antes que lamentarse. ¿De qué sirve un hermoso carro si a la vuelta de 15 o 20 años un joven chofer termina con un cáncer como resultado de la afectación de energías negativas provenientes de la batería de su propio carro preparadas en laboratorios técnicos mecánicos? Esta no es energía natural. Es vital descartar este probable peligro, pero con demostraciones científicas y no folletitos engañosos y palabritas técnicas científicas que podrían encubrir o disimular hábilmente lo que realmente pudiera ya estar aconteciendo en el mercado mundial de los automóviles. Retomando el tema, es mi deseo que Alfa 22 sirva de motivación para que esos cerebros especiales en los congresos o en otras unidades del gobierno se unan y puedan idear un sistema científico anticorrupción que las autodenominadas potencias mundiales democráticas han sido incapaces de idear, y he allí el fracaso social, económico, el debilitamiento de la democracia como sistema de convivencia humana, la resquebrajadura, el quiebre, la rotura de las tablas de valores éticos y morales de muchos ciudadanos en las diferentes naciones. Sin embargo, Alfa 22, siendo privado, está al servicio y alcance de cualquier nación de habla hispana en América que decida frenar el robo de cientos o miles de millones de dólares que la corrupción ejecuta todos los años, año tras año. De manera sistemática y progresiva, tendrá la capacidad de frenar la corrupción y mantenerla bajo un control razonable. Ya basta que la corrupción nos robe todos los años, como es costumbre, cientos o miles de millones de dólares y que nadie se haga responsable de estos robos. ¿Quién responde por estos robos? ¿Quién responde por el dinero robado por la corrupción a la nación? Como dijo mi gran amigo y genio Albert Einstein, lo que supera la inmensidad en la expansión del universo es la estupidez humana. Sí, hay que ser un estúpido si se ignora que la corrupción volverá a robar y se postula a la presidencia de la República o a un cargo de gran importancia pública y no se tiene en manos el antídoto del veneno milenario, el antivirus del virus letal milenario contra la corrupción. Una alta autoridad en este nuevo milenio no debe darse el lujo de mostrar torpezas o falta de entendimiento para comprender las cosas. Los inductos son inaceptables en la conducción nacional si se desea salir de las profundidades del atraso y de la vergüenza nacional e internacional. Con mediocres una nación no llegará ni a la esquina, seguirá en la barbarie y el descontrol interno.
en la desagradable cultura de la importación, cediendo la explotación de sus recursos a negocios extranjeros que terminan beneficiándose en demasía. Se conforman con las dádivas cubriendo sus debilitadas capacidades creativas. Como reitero en múltiples menciones, queda la opción de desdeñar este contenido, de olvidarse de Alfa 22 y dejar que la corrupción siga robando a su nación a libre antojo. Total, en la mayoría de gobiernos democráticos en el mundo hay mediocres, ladrones, corruptos encubiertos, algunos pocos inteligentes. Hay de todo, como en vitrina de feria. El error que se comete es ir solamente de los hechos a dar soluciones. Muchos se olvidan de analizar la esencia de esos hechos para de allí irse hacia el origen de la esencia de los hechos. Sin embargo, es necesario que los hechos no se den, sino más bien adelantarse a las intenciones de los psicópatas mentales, de los corruptos, y esa es una batalla que se librará en otro escenario muy diferente. Que mis contenidos sirvan de inspiración a los más inteligentes, aunque, como les vuelvo a reiterar, pueden hacer uso de Alfa 22 si es el deseo y la necesidad de aquellos que piensan en el bienestar nacional y sobre todo el cómo frenar de manera sistemática y progresiva el robo descarado de la corrupción milenaria de cientos o miles de millones de dólares todos los años, como si fuera una costumbre robar el dinero a los ciudadanos en las diferentes naciones. Con las disculpas del caso, múltiples autoridades quedan como bebés de pecho ante una corrupción que pisotea y destroza los valores humanos, que pisotea la moral, que roba el dinero de los ciudadanos en sus propias narices. Pero la ceguera y la miopía cubren los diferentes escenarios nacionales. Les adjunto el anteproyecto. Gracias por vuestro valioso tiempo. Que disfruten los audios o las lecturas. Luis.